¿Sabías que ya hay personas navegando por internet, escribiendo mensajes y jugando al ajedrez solo con el pensamiento? Y no es una peli de ciencia ficción. Es el primer paciente de Neuralink, el chip cerebral de nuestro amigo Elon Musk, que lo han conectado directamente a un ordenador, sin manos, sin teclado, solo con su mente. Y no solo nos quedamos en Neuralink, Iker. Esta semana hemos conocido una empresa llamada Paradromics, que ya ha probado lo mismo y también le está funcionando. Entonces, la pregunta que nos surge a los tendencieros es, ¿y si esto lo hacemos llegar a las fábricas? ¿Estamos preparados para una industria controlada con nuestro cerebro? Bueno, pues de eso hablaremos hoy. Pero antes os tengo que contar que si queréis mejorar vuestra productividad y si queréis seguir mejorando vuestras ventas, podéis hacer dos cosas. La primera es suscribiros a mi newsletter semanal que se llama Pasa a la acción con Aitor y recibirás cada semana ideas prácticas, herramientas y estrategias para vender más con menos esfuerzo. Te puedes apuntar en aitorlanda.substack.com. Y la segunda cosa que puedes hacer es, pues apuntarte a mi Telegram, porque todos los días tendrás una pildorilla de inspiración diaria y todas las semanas un audio consejo de ventas que puedes aplicar para pasar a la acción. ¿Dónde es? Café de Ventas con Iker. Buscas en Telegram y ahí estoy yo. Os dejaremos los dos links en la descripción del episodio por si hay dudas. Recordar, vender mejor no es cuestión de suerte, es cuestión de método. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. Bueno. La semana pasada tuvimos un podcast súper interesante sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. También hablamos de los 4 días laborales en lugar de 5 y, bueno, estuvimos discutiendo si esto ya es aplicable, si no es aplicable, si tiene implicaciones en la fabricación, si existen otras alternativas y si queréis saber más, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues es fácil escuchar el podcast. ¿Y dónde lo puedes hacer? Pues en tendenciosindustriales.com, lo puedes buscar en YouTube y si no en cualquier plataforma de podcasting. Te reto a que si encuentras una plataforma en la que no estamos, nos lo digas que la meteremos también. Bueno, Aitor, ¿te imaginas controlar una máquina ahí solo con el pensamiento, sin tocar ni un botón, estar ahí así, ¡buah!, tranquilamente, ¿no? Parece de ciencia ficción, ¿eh? Ahí, como una de las pelis esas de los domingos a la tarde que dices, ¡buah! Eso imposible que lo vea yo con mis ojitos. Pues agárrate al sillón, que no estamos tan lejos. Efectivamente, esto ya es la realidad y está ocurriendo. Esta misma semana hemos leído que la startup estadounidense Paradromics, ojo, que no es Neuralink, es su competencia directa, ha confirmado que su implante cerebral, así como habéis oído, implante, ya se ha probado con éxito en humanos. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Pues que el paciente se ha podido comunicar con un ordenador solo con el pensamiento, ¿eh? Alucina. Claro, cuando vemos los implantes cerebrales pensamos en medicina, ¿no? O sea, en ayudar a personas con parálisis o problemas neurológicos, como hemos visto, pues gente con Parkinson que le vibran un montón las manos y pies y le ponen ahí el sensor y deja de vibrar. Pero claro, ¿y si esta tecnología deja de aplicarse solo ahí y empezamos a utilizarla en otros entornos, por ejemplo, en un entorno productivo, como puede ser una fábrica? Pues así es, Iker. Hoy vamos a tratar este tema que parece sacado directamente de la serie Black Mirror, pero que es tan real como que estamos aquí tú y yo hoy, ¿eh? Vamos a hablar de cómo esta tecnología, ¿vale?, que se llaman los interfaces cerebro-ordenador, pueden transformar la industria, desde cómo se automatizan procesos hasta qué papel jugará el ser humano en este nuevo ecosistema productivo.
Pero también vamos a tocar más cosillas porque hablaremos de dilemas éticos, qué posibles usos militares se pueden dar, el control y la vigilancia en el trabajo, porque claro, no todo lo que brilla cuando hablamos de chips es silicio, ¿eh? Efectivamente, y no solo eso, también vamos a hablar de automatización industrial, porque esto va mucho más allá de los PLCs y de los robots colaborativos con inteligencia artificial. Hoy nos vamos a meter directamente en tu cerebro, no en el tuyo, Héctor, en el de los oyentes, directamente. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues empezó con una promesa médica, ¿no? La idea era ayudar a personas que tienen parálisis para que se puedan comunicar o recuperar pues, ciertas funciones perdidas, ¿no? Si se ha parado un brazo, se ha parado una mano, no sé. ¿No? Claro, en contra de eso, no creo que haya nadie que diga, no, yo estoy en contra de que alguien que no puede hablar se comunique. No, al final es una causa noble. Pero claro, si empezamos a rascar ahí, detrás de cada causa noble, la evolución de la tecnología va mucho más allá y empieza a entrar en terrenos peligrosos. Pantanosos, efectivamente. Bueno, hablaremos de eso y hay que decir que Neuralink ya tiene su primer paciente con el chip implantado en el cerebro. Y este tipo está navegando por Internet, mandando mensajes de WhatsApp y jugando al ajedrez solo con el uso de su mente, sin utilizar las manos. Y ojo, que esto no es un truco de esos que a veces ves que hay uno detrás ahí con la pantalla y con el ordenador. No, esto es real y porque lo hemos visto. Y encima esta semana entra un nuevo jugador en escena, Paradromix, que no es uno que vivía en la antigua Galia y primo de Panoramix, ¿no? Es una startup que ha logrado conectar un cerebro humano a un ordenador con éxito. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que el paciente puede expresar pensamientos a través de texto digital. O sea, estamos escribiendo con la mente. Esto es flipante, Iker. Pero como estamos en tendencieros industriales, pues claro, nos preguntamos esto, ¿cómo funciona? ¿Eh? Pues vamos a analizarlo. Y porque hablamos de BCIs, que es por sus siglas en inglés Brain Computer Interface, significa pues interfaces cerebro-computadora. Y lo que son básicamente son dispositivos que traducen las señales eléctricas que tenemos en el cerebro en comandos digitales que pasan al ordenador. Al final es como si tuvieras un montón de ratones de ordenador conectados, ¿no?, a nuestro sistema nervioso y que en lugar de estar clicando con el dedo, pues lo haces con la mente y dices clico ahí, con 1000 ratones a la vez. ¡Buah! Sí, eso está bien, Iker, tener el ratón, tener el teclado, pero físicamente, ¿cómo son los tendencieros? Estarán preguntando cómo son estos implantes. ¿Llevará un USB-C ahora que estamos en la Unión Europea que se ha estandarizado? ¿O cómo se hace la conexión? No te descojones mucho, que sí que hay cosas que van por ahí, ¿eh? O sea, si hablamos de Neuralink, el chip que se llama Link tiene el tamaño de una moneda de 2 euros. Se implanta directamente en el cráneo por debajo del cuero cabelludo sin que sobresalga, no se nota, ¿no? Y ojo al dato porque tiene en una moneda de 2 euros 1024 electrodos que se conectan a las neuronas a través de unos hilos mucho más finos que el cabello humano. Madre mía, Iker, 1000 electrodos es una barbaridad. Eso es como tener ahí un ordenador en el cerebro, ¿eh? Y claro, lo que hemos leído también es que este chip, además de tener los 1000 conectores, 1024 conectores en la moneda, también tiene conectividad Bluetooth para conectarse con ese ordenador, con el teléfono, etcétera, y así pues el usuario pueda acceder a ese teclado virtual, por decirlo de alguna manera, o utilizar el cursor solo con pensarlo. Y encima están armados con una batería que se puede recargar por inducción, como ya se cargan pues los AirPods, muchos móviles, ¿no? Tranquilamente pones ahí la almohada de carga inductiva y mientras estás sobando se va cargando. Es la pera limonera. Sí, yo, por ejemplo, cargo el cepillo de dientes así por inducción también. En la cama. En la cama no, el cepillo está en el baño, yo en la cama. Pues bueno, voy a hablar, Iker, además, hemos hablado de Neuralink, pero Paradromix, que es la competencia directa, pues también ha seguido su camino y su dispositivo se llama Connexus Direct Data Interface. Y aunque es un poquito más grande, ¿vale? Ellos lo describen como una especie de mini router implantado en el cráneo. Y en el caso de Paradromix,
este interface, este dispositivo, lo que tiene es 1024, no tiene 1600 canales de grabación neuronal. Es decir, que capta un 60% más de datos de cerebro que el de Neuralink y es el que más redes o el que más canales tiene del mercado actual. Claro, la diferencia que tiene también es que va en una fase más, digamos, tardía y tiene un pequeño conector externo, o sea, tiene un cablecito que sale para comunicarse con los sistemas. Digamos, está en una fase, pues bueno, más quirúrgica, podemos decirlo, y menos de consumo. Pero eso sí, con toda esa cantidad de datos, pues se pueden hacer maravillas. O sea, perdona, Iker, ¿qué has dicho? Quirúrgica, ¿eh? O sea, que esto no es simplemente meter un chip ahí bajo la piel, sino que estamos hablando de microcirugía, neurotecnología, que esos sensores, pues bueno, hay que conectarlos a la red neuronal de alguna manera. Claro, es que hemos dicho que esa moneda de 2 euros que te implantan aquí en la cabeza tiene sensores, tiene batería, tiene chips de procesamiento, tiene conectividad inalámbrica y además algoritmos de inteligencia artificial para hacer esa decodificación neuronal. Esto es una auténtica locura. Al final es lo que hay, porque tienes 1000 cables que tienes que conectar, con lo cual hay que hacer una microcirugía sí o sí. Pero es que el tema está evolucionando, pero de una manera muy loca, porque ya hay investigadores que están trabajando en versiones de estos BCIs que sean biodegradables. O sea, en el momento en que ya dejan de utilizarse, se absorben. Es cibersostenible, flipan. ¿Y esto cuándo se decide que deja de ser útil un cacharro de estos, Iker? Es una buena pregunta esa. Eso no tenemos esa respuesta. Bueno, vamos con algunos datos más del sector que seguro que les interesan a los tendencieros. Por ejemplo, Neuralink levantó más de 650 millones de dólares en inversión, o sea que no es poco, y está haciendo ensayos en diferentes países, lógicamente en Estados Unidos, pero también en la Unión Europea. Yo creo que aquí también tenemos muchos que necesitan un chip en el cerebro, O sea, porque esto no es un capricho de algún friki de Silicon Valley. O sea, se está valorado el mercado global de estas interfaces que se prevé que crezca hasta los 12.400 millones de dólares en 2034. O sea, para que os hagáis una pequeña idea, es como multiplicar por 6 el tamaño del mercado actual. Y claro, os estáis haciendo la idea de que todos los interfaces que existen de ordenador-computador, porque os hemos hablado ahora, son de implante cerebral, pero eso no es así, ¿vale? El 80% de los dispositivos no son invasivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se utilizan cascos, se utilizan diademas para ese control mental, ¿no? Por ejemplo, que se está utilizando para videojuegos, para estudios de ondas cerebrales, etcétera. Pero el verdadero salto está viniendo con estos sistemas invasivos como Neuralink o Paradromic que se implantan directamente en el cerebro. Pero ya os digo que son los menos. Y ahora para reflexionar un poco, amigos y amigas tendencieros y tendencieras, ¿estamos ante una nueva interfaz revolucionaria como fue el ratón en su día, en los años 80, o la pantalla táctil del año 2000? ¿O no es así? ¿Cómo lo veis? Pues no sé, que esto antes hablamos del manos libres y ahora ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Mente libre? Ya no sé, ¿qué es lo que será lo siguiente? ¿Que el operario esté conectado mentalmente a la fábrica, al ERP, al SCADA, al SAP de turno? Paso a paso, Aitor, porque cuidadín que hay movimientos, y hace nada se ha filtrado que Johnny Ive, que no es tan famoso como otros del mercado, Steve Jobs y Bill Gates y compañía, pero es el diseñador del iPhone. Y ahora mismo está colaborando con OpenAI para crear un nuevo dispositivo revolucionario de interacción humano-máquina. ¿Será lo mismo? ¿Será algo diferente? Ha causado bastante revuelo este señor porque está diciendo que se arrepiente de algunas cosas que ha hecho, con lo cual, ¿qué va a hacer ahora? Efectivamente, Iker, yo también he visto esa noticia, Y claro, ellos le han dado un aura de misterio total. Entonces, bueno, igual estamos hablando de un implante de cirugía en el cerebro, para controlar las cosas que nos quieren meter los de OpenAI con inteligencia artificial, Quizás estamos en un cambio de paradigma tan grande, como cuando pasamos de ese teléfono que solo llamaba al teléfono con pantalla táctil, como era el iPhone. Quién sabe qué cambio de paradigma
vamos a tener ahora. Pero bueno, dejando de lado ya este tema, vamos al mundo de la fábrica y vamos a ver qué se podría hacer en la industria real. Pues tiene mucho que ver en la industria real, porque imagina esto, vamos a poner el caso, Aitor. Un operario en una planta de montaje, ¿no? Está montando, por ejemplo, componentes electrónicos muy pequeños, ¿no? En una placa de chips muy pequeña. Claro, tiene que trabajar con piezas que son diminutas y la precisión es máxima. Tiene que engancharlas en el sitio en el que tiene que estar. Claro, en lugar de estar usando mandos o pantallas táctiles, solo está pensando y un brazo robótico, ¡miau! ¡Pac! Los mete al momento. Esto, Iker, me recuerda a las películas que hemos visto que tienen control mental algunos superhéroes o supervillanos, ¿eh? Que le podríamos llamar telequinesis industrial, ¿eh? Que soy capaz de mover las cosas solo con la mente, ¿eh? Yo eso lo he visto en la tele y no sé si es real, pero de esto lo que estás hablando no es ciencia ficción, Aitor. O sea, hay empresas como BrainCo, por ejemplo, que ya usan interfaces cerebrales, que no son los invasivos, o sea, con una prótesis, para controlar de forma intuitiva. El usuario piensa que quiere mover la mano y la prótesis va y se mueve. Claro, esto, ¿por qué no extrapolarlo a una carretilla, ¿no? Un toro. O un robot colaborativo que está al lado mío. O un dron o una GV que está llevando alguna pieza al inventario, al stock. Pues es una buena idea, Iker, porque esto podría ser una revolución, ¿eh? Con un BCI no invasivo, vamos a dejarlo ahí, claro, ¿eh? Yo esto del invasivo ya me da un poco más cosa, tipo diadema o tipo casco, oye, pues podríamos monitorizar podríamos, por un lado, actuar sobre las cosas y luego, aparte, este ya es un tema que me da un poco más de cosa, ¿no? Que se puede monitorizar en tiempo real la situación del empleado, ¿no? Si está cansado, si tiene un nivel de atención alto o bajo, y el sistema pues podría detectar esa concentración, ¿no? Y dirigirlo a diferentes tareas, ¿no? ¿Y esto por qué lo cuento? Pues porque ya se está probando en ciertas líneas de ensamblaje en Asia. Qué miedo, lo mismo le mete un galletazo ahí, un calambrazo al que se está quedando sobao. ¡Ay, que te duermes! ¡Rácata! Sí, esto como los perros, ¿no? Los collares que tienen ahí con Tal electrodos. cual, el chino que cierra los ojos, ¡ay, chaca! ¡Toma! Abre los ojos. Y todo esto sin romperle el cráneo a nadie, aunque ganas no nos faltan a veces, no hace falta. O sea, tenemos también un caso interesante, el de Synchron, que es una empresa que ha desarrollado el Stentrode. Stentrode, ¿por qué no pondrán nombres más sencillos? En castellano, ¿eh? Es En decir, todos ahí. castellano, yo qué sé, macho. O sea, sincronizador, no lo sé, algo fácil. Pues el Stentrode de este es un dispositivo que se implanta sin cirugía, sin romper la cabeza a nadie, pero a través del sistema vascular. Telita, ¿eh? Se coloca cerca de la corteza motora, pero desde una vena del cuello. Tela, ¿eh? Y sí, o sea, hay pacientes reales escribiendo correos electrónicos solo con el pensamiento. Imagínate esto, Iker, ¿eh? Si lo aplicamos a industria, ¿eh? Por ejemplo, a un técnico con un exoesqueleto que lo está controlando mentalmente, ¿eh? Y incluso, ¿por qué no? Oye, que estás viendo que está fabricando y estás detectando fallos y sin tocar nada, pues envías informes de, oye, solo con pensarlo, de, oye, pues mira, hay que hacer esto, este está fallando, eso hay que repararlo, ¿eh? Sería la pera limonera. Y si ya metemos en la coctelera la inteligencia artificial, la cosa ya se pone cañera. O sea, ya algoritmos que no solo leen nuestras señales cerebrales, sino que pueden anticiparlas. Un operario piensa, cuidado con esa pieza, ya el sistema ya reduce la velocidad del robot y cambia el proceso. Es una extensión, ¿no?, de nuestro cuerpo y de nuestra mente más allá. ¡Fua! Y aquí, tendencieros, os lanzamos la pregunta del episodio. ¿Os imagináis en vuestra planta a alguien llevando un casco, pero no de los de la obra, sino de control cerebral en vez de un mando de control remoto? ¿Qué cambiaría esto en vuestra forma de trabajar? ¿Conseguiríamos prevenir errores o sería un estrés tener la cabeza conectada al sistema de todo el turno de trabajo? Bueno, dejar vuestras opiniones y comentarios si tenéis alguna. Yo, Iker, lo que sí que me puedo imaginar es a algún jefe, que ya me imagino a más de uno, que les gustaría tener un casco de estos de control mental, no para controlar las máquinas, sino para saber qué están pensando sus empleados y controlar lo que hacen en todo momento, ¿eh?
Pero también de estas personas, lo mejor que pueden hacer es que se compren un robot y que no tengan empleados, ¿no crees? Sí, y yo creo que a esas personas también les recomiendo romperles el cráneo y meterles a ellos el sensor en la cabeza. Porque Bueno, vamos, que vayan al psicólogo y que no seas tan bestia. bueno, oye, es todo por el bien, es para meterles el sensor. Pero bueno, todo esto parece súper bonito, ¿no? Tienes una extensión del cuerpo y la mente, eres un, no sé, Emakume biónico A, como veíamos, ¿no? La mujer biónica que estuvimos en su día aquí. Claro, pero todo esto no es todo tan bonito. Aquí en toda evolución hay sombras que no podemos ignorar. Exacto, Iker, porque claro, aquí vienen los dilemas, ¿no? Si podemos leer el pensamiento de alguien para controlar una máquina, también podríamos usarlo para controlar a la persona, ¿no? O para saber lo que está pensando, ¿no? Claro, no solo pasa lo que están pensando, porque si el cacharrito se detecta, pero también manda, ¿no? Señales eléctricas, lo mismo te puede hacer cosas que tú no quieras hacer. O sea, imagina que estás ahí en la oficina y que el jefe pueda saber en tiempo real, ahí en los indicadores, ya no son número de visitas y llamadas, no, no, no. Si estás pensando en cambiar de trabajo, si te estás aburriendo en la reunión, si estás pensando menudo gili, claro, suena un poco distópico, pero con esto se puede conseguir. Claro. Y no solo en la oficina, en entornos industriales también se puede monitorizar el nivel de estrés o de fatiga mental a través de un BCI. En principio, podría ayudar a prevenir accidentes, ¿no? De, oye, estás muy cansado, no cojas la carretilla. Sí, pero también podría convertirse en una forma extrema de vigilancia de los operarios. Esto telita. Yo me estoy imaginando un cacharro de esos puestos en casa, la mujer y los niños hablando y tú ahí escribiendo en bla, 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 bla. ¡Qué peligro! Y si hablamos ya de peligro, pues imagínate si nos metemos en el proyecto DARPA, que es un proyecto de la Agencia de Investigación Militar estadounidense, Pelegrín, que lleva años desarrollando algo que se llama Silent Talk, o sea, la charla silenciosa. Y la idea es capturar el pensamiento incluso sin que muevas los labios. O sea, un soldado recibiendo órdenes directamente en el cerebro sin hablar. ¡Puah! Y informando también, ¿eh? De, oye, vete tú por allá, yo voy por aquí, el otro le responde al cabo, al otro, a no sé qué. Bueno, esto es la leche, ¿eh? La cosa se pone peliaguda, ¿eh? Porque si un implante, claro, hablamos de la industria militar, pero ¿qué me dices de si te hackean el implante cerebral o te lo manipulan con una inteligencia artificial? ¿Quién nos protege ante eso? Y si alguien toma decisiones basándose en datos cerebrales que son sesgados o incluso malinterpretados, ¿cómo nos tomamos eso? Ojo. Claro, es que es telita, ¿eh? O sea, al final, si le pegas un puñetazo a alguien y tienes el chip, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya? ¿Del chip? ¿Te han hackeado? ¿No te han hackeado? Eso como eso que dice, no, es que me han hackeado la cuenta del Twitter y ese tweet no era mío. Pues esto también puede ser igual, claro. Y si hablamos del cerebro todavía es peor, porque los datos es lo más íntimo que tenemos. Casi, casi es lo único que tenemos íntimo hoy en día, claro. ¿Qué pasa con la privacidad, no? ¿A quién damos permiso para hacer esa información? O sea, me quiero imaginar que Hacienda ya tendrá el control absoluto de todos. O sea, empresas, gobiernos, hackers, Hacienda. Yo ya estoy acojonado, Aitor. Sí. Elon Musk, Mark Zuckerberg, ahí poder, la lista es inmensa, ¿eh? Y ¿sabes lo peor de todo, Iker? ¿Eh? Que yo he oído muy habitualmente a gente decir esta frase. Yo no tengo nada que ocultar, así que no me importa. ¿Eh? Esto es la pera, ¿eh? Esto, no, a mí que me chequeen el correo, que me chequeen el móvil, que lo rastree el gobierno, Hacienda, Google, Facebook, si es que me da igual, yo no tengo nada que esconder, ¿no? Pero claro, es que la intimidad no es solo esconder secretos, es tener control sobre tus datos, sobre las cosas que tú quieres. Tú decides lo que quieres compartir y lo que no quieres compartir. Y aquí, es más, hablamos de la esencia de tus pensamientos. Claro, ¿qué quieres compartir y a quién? Porque a alguno querrás compartir alguna cosa y a otro otra. No está toda la información disponible para todos, ¿no? Porque a tus hijos les cuentas una cosa, a tu mujer le cuentas otra y a tus amigos les cuentas otra. Y todo lo demás va adentro. Y aparte de todo eso, además hay riesgos legales y sociales, ¿no? Porque
¿Te puede despedir la empresa porque tus patrones cerebrales indican falta de motivación, por ejemplo? ¿No? ¿O pueden usar tus datos para influir en decisiones personales o políticas? Efectivamente. O que estás ahora bajo de defensas y, oye, pues vamos a meterle ahora esta publicidad extra para así le pinchamos más, ojito, ¿eh? Y cuidado, no vayas a pensar demasiado fuerte, ¿eh? Y estamos hablando de desinformación, ¿eh? Y el sistema entonces decide que eres un riesgo potencial porque estás desinformando, ¿no? Y entonces te aplican un bloqueo mental, ¿eh? Esto sería ya el cúmulo, ¿no? La pesadilla de cualquier tendenciero ya. Total. Claro, quizás la tecnología nos da más power, más poder, pero también exige mucha mayor responsabilidad. Yo creo que a día de hoy no estamos preparados ni como sociedad ni como empresas para manejar herramientas como estas con ética y sentido común. Y más aún, Iker, ¿queremos una sociedad donde lo que pensamos pueda ser leído y analizado y puede ser usado en tu contra? Eso, bueno, da para debatir mucho, ¿eh? Y yo creo que ya hemos abierto aquí la mente a los tendenciosos que nos están escuchando, ¿eh? Para que reflexionen un poquito sobre este tema, pero mejor lo dejamos para otro episodio, que si no, nos vamos a ir a las 4 horas. Sí, porque si empiezo a enrollarme yo con todas las veces que pienso que le metería a alguno una y no se la meto y tendría que ir al trullo cada vez que lo pienso, nos podemos aquí extender. Bueno, resumiendo, el control mental de máquinas ya no es un truco de ciencia ficción, está ocurriendo ahora mismo. Y como toda revolución industrial, lo importante no es la tecnología que está surgiendo, sino el uso que vamos a dar a esa tecnología. ¿Con esto conseguiremos el principio de la fusión entre humano y máquina, que estamos hablando muchas veces? ¿O es abrir una puerta peligrosa que no podremos cerrar? Porque ya sabes, la línea entre lo maravilloso y lo inquietante es tan fina como un suspiro mental. Bueno, y aquí, tendencieros, es donde entráis vosotros. ¿Qué opináis, eh? ¿Veis en estos implantes cerebrales una oportunidad para revolucionar procesos, mejorar la seguridad, potenciar la productividad? ¿O más bien un riesgo al que hay que poner límites claros desde ya? ¿Te pondrías uno? ¿Lo aplicarías en tu empresa? ¿A alguien de tu equipo? ¿Dónde lo ves más útil? ¿En el control de maquinaria, en la salud laboral, en la formación, en la medicina? ¿En qué campo? Queremos conocer vuestra opinión. Porque al final no se trata solo de leer el cerebro, sino se trata de entender qué queremos hacer con nuestros cerebros. Y ahí, tendencieros, es la pregunta que dejamos sobre la mesa. Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos explorando juntos las tendencias que están moldeando la industria de hoy en día. Tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.